con el proceso en que mantiene o permite que la sangre vaya o circule libremente a través de los vasos sanguíneos. Entonces no es simplemente coagular, sino que es mantener el flujo normal de la sangre. Eso es lo principal. Por eso es que puede ser, por ejemplo, que si yo tengo una hemorragia, voy a cerrar ese vaso sanguíneo para que avance bien. De ahí viene el término hemostasis cuando uno lo asimila a coagulación. Pero el término es simplemente el paso de sangre libre por la sangre, los vasos sanguíneos. Perdón. Entonces, aquí lo que tenemos es cómo ocurre la hemostasis una vez que nosotros tenemos una lesión a nivel vascular, una hemorragia vascular. Y la hemostasis va a tener distintos pasos que lo vamos a ver uno por uno, pero en grandes rasgos lo que va a ocurrir es que si nosotros tenemos un daño en un vaso sanguíneo, lo primero que va a hacer nuestro vaso sanguíneo es hacer una vasoconstricción para que llegue menos sangre al lugar y perdamos menos cantidad de sangre. Posteriormente a eso vamos a tener la formación del coágulo. Dígame. ¿Eso se hace tanto en la arteriola como en la vénula? En cualquiera de las dos. Lo que pasa es que lo que hace la vénula no es vasocontraer porque no tiene musculatura, sino lo que hace es disminuir el flujo para generar, no es la palabra vasoplegia, es que se toque no tengo la palabra en realidad, pero es que se junte la vena, ¿ya? No me acuerdo la palabra, se me fue ahora. Para que las válvulas se vayan cerrando, ¿esa es la idea? Exactamente, eso es, como que se aplaste la vena, ya no me acuerdo cuál es el término médico de eso, pero eso es, porque vasocontraer es solo musculatura, pero en la vena pasa lo mismo, pero la vena se aplasta. Entonces, va a haber una vasoconstricción, posteriormente va a haber un tapón plaquetario y después se forma la fibrina que va a formar el coágulo. Eso lo vamos a ver paso a paso, pero esos son los pasos principales. En normalidad, porque como yo les dije recién, esto existe en normalidad, no existe necesariamente cuando tenemos un daño vascular. La hemostasis existe en normalidad. En normalidad, lo que ocurre en la hemostasis es que protege el sistema de la activación de las plaquetas. Por ejemplo, lo que va a hacer el sistema es que normalmente las plaquetas no están activadas, porque si no vamos a tener trombos por todos lados. Y eso lo hace por medio de la acción de vasodilatadores como son la prostaglandina y el óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es el principal vasodilatador que tenemos en el organismo. Y así es como va a mantener un vaso sanguíneo distendido y un flujo constante. Y va a generar hemostasis fisiológica. Por lo tanto, normalmente regula negativamente la coagulación por medio de la síntesis de trombomodulina, hepalina y inhibidores de la vía del factor tisular. El factor tisular es un factor que cuando se expone el endotelio vascular se va a activar y va a predisponer a la formación de cálculos. Pero ese factor también tiene que mantenerse inactivado para que no se formen los cálculos de manera constante. Y es por eso que cuando tenemos un estado de normalidad, los factores inhibidores del factor tisular van a estar activados. También... Pero ¿cómo, profesor, van a estar activados siempre? ¿Hay algo que lo regula? O sea, lo que estamos hablando ahora es lo que regula que el inactivador del factor tisular esté activo. O sea, aumenta el inhibidor del factor tisular. El factor tisular es un factor del endotelio que inicia la cascada o la formación del coágulo. Entonces, normalmente ese factor tiene que estar inhibido. Y eso es el inhibidor del factor tisular, que es esto. Y ese inhibidor está normalmente presente en el organismo asociado al estado de hemostasis que tenemos nosotros normalmente. Entonces, esto estaría funcionando normalmente en el caso de la clase pasada cuando teníamos edema y queríamos cortar la permeabilidad. Es que no es lo mismo, porque la permeabilidad no tiene que ver con el coágulo. La permeabilidad tiene que ver con la apertura de las células del endotelio y que por ahí pasen. Aquí estamos hablando de la ruptura del endotelio. Es ruptura de más de una célula, no es como usted saca una célula, las células son microscópicas, son miles de células que se rompen, entonces no es el mismo término.
no es lo mismo. ¿Ya? Entonces les decía que el término de hemostasis es un poco complejo cuando uno lo ve de la parte fisiológica. De la parte fisiológica, hemostasis no significa tener una hemorragia. Hemostasis significa mantener el flujo normal del vaso sanguíneo. Y eso lo hacemos aumentando la prostaglandina, aumentando el óxido nítrico, aumentando el inhibidor del factor tisular, aumentando la trombulina. Todo eso genera de que no se forme el coágulo. Eso es hemostasis en fisiología. Fisiológicamente cuando estamos sanos. Pero hemostasis también es cuando estamos con un daño vascular. Si yo tengo una laceración de una arteria, ahí la hemostasis es todo lo contrario, es formar el coágulo, formar el trombo y formar la fibrina que está alrededor. Esos son términos que uno tiene que pensarlo desde la fisiología y términos que son fisiopatológicos. Porque uno se confunde a veces si lo piensa como todo lo mismo. Porque, por ejemplo, yo le digo, cuando tenemos un daño en el vascular, lo que va a ocurrir es vasoconstricción. Entonces no va a estar aumentado el óxido nítrico ni la prostaglandina, porque esos son vasodilatadores. Entonces lo contrario que ocurre cuando hay un daño vascular. Eso hay que tenerlo como darle una vuelta y digerir, porque es un poco difícil de no enredarse. La composición del sistema vascular está dado por una capa externa que es la adventicia, una capa media que es una capa muscular y una capa íntima que tenemos la capa elástica, el tejido conjuntivo y las células endoteliales. Por lo tanto, cuando tengo un daño en la capa adventicia, los vasos sanguíneos tienden a adherirse. O sea, esa es la función de la adventicia, que no se peguen los vasos sanguíneos entre sí. Entonces, todo esto está involucrado y se va a dañar cuando tenemos una laceración, por ejemplo, vascular. Las vías de la coagulación, esto ya lo han visto harto, pero bueno, en términos muy generales, tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca que terminan en la vía común, ¿no es cierto? Vamos a hablarlo solamente porque ya lo saben. La vía extrínseca, perdón, la vía intrínseca es la vía más lenta y va a ocurrir cuando se pone en contacto la sangre con el subendotelio vascular, o sea, esta. Cuando tenemos el daño en el nivel del endotelio vascular, vamos a tener la exposición del colágeno, el factor von Willebrand y del factor tisular que va a generar el principio de la vía intrínseca, daño endotelial. En cambio, la vía extrínseca, perdón, el tisular es de la vía extrínseca, perdón. En cambio, la vía extrínseca es la más rápida y se va a poner en marcha cuando aparece el factor tisular. O sea, la intrínseca se pone en marcha más lento y es por el daño del subendotelio vascular y se pone en contacto con el coágulo y va a formar la vía de coagulación intrínseca, y la extrínseca es la activa que va a ser por el factor tisular. Acá pueden ver, como les dije recién, la vía intrínseca, que es más lenta porque está involucrado el factor de von Willebrand y el de colágeno, mientras que la vía extrínseca tiene que ver con el factor tisular que se coloca en el endotelio y va a generar el coágulo. O sea, la diferencia es, esta es rápida porque llega algo del factor tisular que se va a activar, en cambio la intrínseca es más lenta porque necesita el factor de von Willebrand y el colágeno para poder actuar, por eso es un poquito más lento. Acá pueden ver a la derecha la clásica cascada de todos los factores de la coagulación, el 2, el 12, el 9, el 8, el 7, todos los que quieran ver. En esta vía, la mayoría se produce a nivel hepático, excepto, ¿cuál factor? ¿Cuál de estos no se produce en el hígado? ¿No lo saben? El factor 8 no se produce en el hígado. El 8, ¿no es cierto? ¿Estoy mal? Ah, ¿no lo vieron? No, pensé que lo habían visto en fisio. Ah, ya, perdón. Pensé que lo habían visto. Ya. Entonces, un poquito más lento, pero en realidad no es muy diferente. Existen dos vías de la coagulación, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca, ya dijimos, son factores endoteliales, principalmente el factor de von Willebrand. Por eso cuando uno se corta y uno cicatriza, uno busca ese factor de von Willebrand, porque es endotelial. Pero
hay otro factor que es el factor 7, que se llama factor tisular, que es un factor, perdón, el componente 7 que se va a unir al factor tisular y cuando se unen van a generar el coágulo. Pero ese factor es de la vía que se conoce extrínseca. ¿Por qué se conoce como vía extrínseca? Porque si se fijan en la figura a la derecha, para que se active esta vía necesita un factor de la coagulación, que es el 7. Ese factor viene del hígado, ¿ya? Por lo tanto no viene del endotelio. Por eso se llama vía extrínseca. Lo pueden ver acá, el factor 7. A su vez, el único factor que no viene del hígado, todos los factores de coagulación vienen del hígado, excepto el factor 8. El factor 8 es un factor que no viene del hígado. ¿Por qué me interesa saber esto? Porque cuando ustedes tomen un examen de sangre y evalúen la coagulación, van a ver que existen el tiempo de tromboplastina y el tiempo de protrombina. Esos tiempos se dicen que se dividen así porque el tiempo de tromboplastina es el de la vía intrínseca y el tiempo de protrombina es el de la vía extrínseca. Si tengo un problema hepático, sé que va a estar afectado la vía intrínseca, extrínseca. Por lo tanto va a estar afectado el tiempo de protrombina. ¿Por qué? ¿Protrombina extrínseca? Sí. Y tromboplastina es la vía intrínseca. Exactamente. Entonces yo les digo que si el factor 8 no viene del hígado, entonces la vía que se va a ver afectada por una falla hepática va a ser la vía extrínseca. Porque ahí el factor 8 no tiene nada que ver. ¿De dónde viene? ¿Qué cosa? ¿El factor 8? No lo sé. Buena pregunta, no lo sé. Hay que buscarlo. ¿De algún lado? No sé dónde viene el factor 8. Lo vamos a buscar después y se lo respondo la otra semana. ¿Y el factor BOM viene del hígado también? ¿Perdón? ¿El factor BOM? No. Cuando hablamos de los factores de coagulación, estamos hablando hasta acá, hacia arriba. Los factores, la fibrina, perdón. Pero cuando hablamos de von Willebrand, es un factor endotelial. Es el factor de von Willebrand, es un factor subendotelial, no tiene nada que ver con el hígado. Es como el colágeno. El colágeno no viene del hígado, viene del endotelio. Son factores locales. Por eso esta respuesta, como les decía, es más lenta, porque estas no son factores preformados. Y son factores que se tienen que unir el von Willebrand con el colágeno. ¿Ya? Vamos a recapitular para hacerlo bien. Tenemos dos vías, extrínseca e intrínseca. La intrínseca, dijimos recién, que es la vía del factor de von Willebrand y del colágeno, porque el subendotelio se expone, es una vía más lenta, porque necesita dos factores que se unen. En cambio, la vía extrínseca necesita un factor que viene de afuera, principalmente el como el factor 7, que se va a unir a un factor tisular que está en el vascular y es una vía rápida de acción. Cuando hablamos de los tiempos de coagulación, hablamos que la vía intrínseca tiene que ver con el tiempo de tromboplastina y la vía extrínseca tiene que ver con el tiempo de protrombina. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve porque si yo, por ejemplo, tengo una patología hepática y quiero pensar en que la patología hepática puede generar problemas de coagulación, esa patología hepática debería dañar la vía extrínseca, ya que la vía intrínseca tiene involucrado el factor 8. Pero el factor 8 no se produce en el hígado, por lo tanto puede que no sea de origen hepático. ¿Ya? Entonces, una vez que ya conocemos la coagulación y de dónde viene para formar el coágulo, ya vamos a hablar de cómo se forma el coágulo en sí a nivel vascular. A nivel vascular, el coágulo se va a formar principalmente por las plaquetas, esta ya la conocen ustedes, y lo que va a ocurrir es que por medio del tromboxano, que es un agregante plaquetario, se va a generar una vasoconstricción y se va a formar el coágulo. Se van a empezar a formar las plaquetas ya unidas.
muchos anticoagulantes actúan a este nivel, por si acaso, inhibiendo el tromboxano. ¿Dónde actúan muchos anticoagulantes? Para disminuir la agregación plaquetaria. Acá tenemos un ejemplo de dónde vienen las plaquetas. Recuerden que a nivel medular vienen de los megacariocitos, que son células gigantes o grandes, que de ahí van sacando las plaquetas. Entonces la hemostasis va a tener distintas vías. Cuando hablamos de hemostasis, para que no se confundan, estamos hablando ya de la formación del coágulo. Sáquense de acá la coagulación. La coagulación la pasamos para entender dónde viene todo el proceso, ¿ya? Pero ha pasado más lento, pensé que lo habían pasado antes. Entonces, la hemostasis en sí tiene 4 partes. Como dijimos anteriormente, la primera es la vasoconstricción primaria, que esta tiene función de que deje de llegar flujo al vaso sanguíneo para que este vaso sanguíneo siga aumentando la hemorragia. La hemostasis primaria, que es la primera formación de las plaquetas. La secundaria, cuando ya se forma la red de fibrina. Y posteriormente, por medio de la plasmina y el plasminógeno, tiene que destruirse esa malla fibrina. Y eso ocurre en la última fase, que se llama fibrinolisis. Entonces la primera fase, que es la vasoconstricción primaria, como dijimos, es una vasoconstricción que va a producir de que llegue menos sangre y por lo tanto las plaquetas se mantengan más tiempo en la zona vascular y así puedan unirse de mejor manera. La hemostasis primaria tiene que ver con la formación del primer tapón hemostático, ocurre segundos después del traumatismo y aquí tenemos 3 subdivisiones en que lo primero que va a ocurrir es que la plaqueta se adhiere, segundo que se activa porque las plaquetas no son inertes, por lo tanto las plaquetas se activan para unir otras plaquetas y también llamar más factores de coagulación o de adherencia. Entonces la segunda parte es la activación plaquetaria y la última es la agregación. Como la plaqueta se activó y entre comillas armó más plaquetas, estas plaquetas llegaron más al lugar y se generó un tapón plaquetario. Entonces acá tenemos lo que va a generar la adherencia plaquetaria, la glicoproteína 1B, la más importante, y esta plaqueta se va a fijar, como dijimos anteriormente, al colágeno y al factor de von Willebrand. Recuerden que acá estamos hablando de la vía intrínseca de la coagulación, o la vía intrínseca en realidad. Cuando tenemos la activación plaquetaria, hay una degranulación de las plaquetas y se libera el tromboxano, que como dijimos, el tromboxano es el principal mediador para que se agreguen más plaquetas aún. Y finalmente, hay mayor agregación plaquetaria por la producción de fibrina. La fibrina viene el fibrinógeno y tiene como función formar una malla. Esa malla va a ayudar a que se vaya formando un tapón plaquetario. Y la hemostasis secundaria ya va a ser cuando se forma la malla de fibrina. La malla de fibrina se va a formar principalmente porque el fibrinógeno se transforma en fibrina y va a generar una red o una malla tridimensional que es una malla de fibrina. La fibrinolisis es el último paso de la coagulación y la idea es que cuando ustedes ya tienen un coágulo y el coágulo ya cicatrizó, ese coágulo hay que eliminarlo. Y la forma de eliminarlo es por medio de la plasmina. La plasmina viene del plasminógeno y va a producir la ruptura del coágulo. La vamos a ver en una foto después. Acá. Si se fijan, acá es un paciente que tuvo un daño vascular, por lo tanto el daño vascular hizo que hubiera una agregación plaquetaria. Esta malla que ven acá es una malla de fibrina y esa malla de fibrina lo que va a ocurrir es que la plasmina posteriormente tiene que destruir esa malla. Se fijan acá, es como un serrucho que va destruyendo toda esa malla de fibrina para que todo esta plaqueta finalmente termine degradándose y generar nuevamente un vaso sanguíneo normal. O sea, sí es el proceso normal de la formación del tapón plaquetario. O sea, se forma el tapón
y después se tiene que destruir, asociado principalmente a la plantilla. Ahora, vamos a hablar de regeneración y cicatrización. Una vez que ya formamos el coágulo, eso es para, el tapón es para hablar principalmente de la parte vascular y de las hemorragias. Pero ahora vamos a hablar de lesiones e injurias. Recuerden, cuando hablamos de injurias, nosotros hablamos principalmente de lesiones a nivel de tejidos, sea la causa que sea. Eso es una injuria, puede ser infecciosa, bioquímica, eso lo hablamos en la primera clase. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión, una herida, podemos tener dos caminos. Uno es regeneración y otro es reparación. Y cuando hablamos de regeneración, podemos tener, por ejemplo, una regeneración completa del tejido. Por ejemplo, el tejido mucoso, usted tiene vómitos, tuvo úlcera en el tejido gástrico, pero ese tejido gástrico después se volvió a formar y quedó igual que antes. Eso se conoce como regeneración completa. Otro tipo de regeneración es la que se conoce como regeneración estable de tejidos. Por ejemplo, yo tengo un tejido, esta pelota redonda. Yo, por alguna injuria, corto todo este segmento, que son 3/4 del círculo, y posteriormente lo que va a hacer mi organismo es que la parte que quedó va a crecer, aunque sea muy poca. Eso se conoce como crecimiento compensatorio. ¿Dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en el hígado y en el riñón. Por ejemplo, usted tiene 6 lobos hepáticos, 5, 6, depende de la especie. 5 lobos hepáticos, usted saca un lobo hepático, ¿qué es lo que va a ocurrir? El resto va a tener hepatomegalia y va a crecer para suplementar ese lobo hepático que usted eliminó. Por lo tanto, vamos a tener una regeneración compensatoria y este paciente va a tener un tejido entre comillas estable, por eso se llama regeneración. Regeneró el tejido. Distinto es a lo que se conoce como reparación. La reparación es lo clásico de las heridas. Cuando usted tiene una herida, lo que va a generar muchas veces una cicatriz. Y ese tejido no va a ser sano, sino que va a ser una cicatriz. Y otro tipo de reparación es cuando usted, por ejemplo, tiene una inflamación crónica, lo que va a generar es que todo ese tejido va a cambiar. Va a reparar, porque no hay una herida en ese tejido, pero ese tejido puede ser inviable. Por ejemplo, fibrosis. Y la fibrosis más clásica son la cirrosis hepática o la fibrosis pulmonar. Ese paciente, por ejemplo, puede tener un daño hepático, puede tener un daño pulmonar, pero ese paciente, cuando hace fibrosis, va a reparar ese tejido, pero nunca va a mejorar. Esa es la diferencia entre los términos de reparación y regeneración. Regeneración, su tejido quedó sano, en cambio, en reparación, su tejido quedó afuncional, ya sea una parte, cuando hablamos de una cicatrización, o completo, cuando hablamos de fibrosis. ¿Ya? Ejemplos de regeneración. Aquí estamos viendo un ejemplo más drástico que les mostré anteriormente. Por ejemplo, el clásico es el corte de la cola, de la lagartija. Todo eso es un crecimiento del tejido perdido. A nivel del corazón, también se sabe que si usted, entre comillas, cortara parte del corazón, el epicardio podría volver a formarse nuevamente. Respecto a los tejidos que se pueden regenerar o no, esto tiene que ver con la capacidad de proliferación de los tejidos. Existen tejidos que se llaman lábiles, tejidos que se llaman estables y tejidos que se llaman permanentes. Los tejidos lábiles son los clásicos tejidos con reparación continua. La mucosa gástrica, el tejido adiposo, cualquier tipo de tejido, la piel, por ejemplo. En cambio, los tejidos estables son los que se mantienen inactivos a menos que tenga un trauma y se tenga que activar nuevamente. Por ejemplo, el hígado no está creciendo constantemente, el riñón no crece constantemente, pero si el riñón tiene una laceración, probablemente vaya a haber, como dije anteriormente, un grado de reparación y de crecimiento. El hígado también va a haber una hepatomegalia asociada a un trauma. En cambio, el tejido lábil, la piel, constantemente se está regenerando. El tejido gástrico constantemente se está regenerando. No siempre es el mismo tejido.
Esa es la diferencia entre el tejido lábil y un tejido estable. La diferencia mayor está en los tejidos permanentes. Estas son células que no se van a dividir porque son altamente diferenciadas. Ahí, ¿qué células vamos a tener? Las clásicas neurológicas, el sistema nervioso es muy diferenciado, por lo tanto tiene una diferenciación muy baja, perdón, una reparación muy baja. Y lo otro son los tejidos oculares, la retina. Por eso la gente que queda ciega no vuelve a ver, porque tiene una proliferación muy baja ese tejido. Entonces, todos esos tejidos son tejidos que se llaman permanentes, porque son tan diferenciados que no van a proliferar nuevamente. Entonces, los daños son permanentes e irreversibles. Y aquí hablamos de lo que se conoce como privilegio inmunológico. Esto, no, por eso se lo pasé en la primera clase. El privilegio inmune es un término sumamente relevante en el sistema nervioso y sistema oftálmico, porque en el sistema nervioso las barreras hematocefálicas impiden que pasen los glóbulos blancos, las inmunoglobulinas y todo lo que tiene que ver con el sistema de defensa. ¿Por qué? Porque si yo dejara pasar eso al sistema nervioso, normalmente los sistemas de defensa fisiológicamente van destruyendo células para que aparezcan células nuevas. Pero el sistema nervioso no puede hacer eso, porque si hace eso, entonces va a generar de que se destruya la neurona y no va a volver a desarrollarse o proliferar. Lo mismo con la retina, ocurre lo mismo. Esto es importante porque si usted tiene un paciente que tiene una meningoencefalitis, una infección, simplemente un paciente con una infección a nivel meningio, ese paciente puede morir. Así de simple. Aunque usted le dé antibióticos, le dé lo que le dé, porque como tiene una barrera que impide el paso de los glóbulos blancos, cualquier afección a nivel medular o oftálmica es severa. Por eso es que el distemper es irreversible. El distemper es una meningoencefalitis infecciosa. ¿Por qué el organismo no responde al distemper? ¿Por qué no lo frena? Porque tiene privilegio inmune y se sigue dañando. La rabia pasa por el sistema linfático al sistema nervioso. Cuando ya tiene rabia, el sistema inmune no va a poder controlar el virus ni la reacción inflamatoria. Todo eso tiene que ver con lo que se llama privilegio inmune, que ocurre en el sistema nervioso y el sistema oftálmico. Aquí tienen la clase de biología. Recuerden todo lo que estamos hablando del ciclo celular y de la mitosis. Recuerden que normalmente las células están en G0 y cuando van a entrar nuevamente al ciclo va a haber duplicación de ADN en el DNA en la fase S y después ocurre la mitosis. Entonces muchas células están acá y cuando entran al ciclo se van a dividir. Ahora, para que se dividan pueden haber distintos factores de crecimiento, el factor de crecimiento tisular, el factor de crecimiento humoral. Todos esos factores van a generar una mayor proliferación celular para ayudar a la cicatrización. Y aquí tiene una lista de todos los factores de crecimiento, el factor de crecimiento insulinocili, los factores BMP, y aquí pueden ver todo lo que hacen a nivel de la reparación ósea, a nivel de la osteogénesis, a nivel de la condrogénesis. O sea, los factores de crecimiento van a generar la proliferación de estos tejidos. Entonces la cicatrización tiene que ver con los procesos de migración celular, que aquí es lo que hablamos anteriormente, principalmente las células inflamatorias, células epiteliales, se forma el desarrollo de la inflamación, posteriormente hay una remodelación y organización de la matriz celular y termina con la proliferación celular y regeneración del tejido. O sea, la cicatrización tiene tres partes: llegada a la célula, remodelado y la regeneración para que vuelva a ser lo más normal posible o como estaba anteriormente. Ya hablamos de la primera parte de la cicatrización, las plaquetas, el factor de von Willebrand, la fibrina y el coágulo, esto es lo primero. Y después de eso aparecen células en el tejido cicatricial, los leucocitos que van a llevar quimioquinas, que van a llevar más plaquetas al lugar y también células inflamatorias. Los macrófagos, que tienen como función iniciar un tejido de granulación. Recuerden, cuando hablamos de granulación, es un tejido irregular
y para eso van a actuar los macrófagos y monocitos, y posteriormente las células madre van a derivar y diferenciarse en el tejido que está afectado, ya sea este digestivo, ya sea este dérmico, ya sea este pulmonar. La matriz extracelular es una matriz vamos bien, vamos a alcanzar. Entonces, la matriz extracelular, como es su nombre, es una matriz que va a mantener la estabilidad de la célula. La célula no anda flotando por ahí, por cualquier lado. La célula está dentro de una malla muy compleja que está formada por distintos componentes, como son los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos, el ácido hialurónico y colágeno y elastina, entre otros. Todo esto va a dar una malla que permite que las células se puedan ir moviendo. Esto es importante porque la cicatrización, si nuestra matriz extracelular está mal, entonces vamos a tener constricción del tejido. Si la elastina no está bien, si el colágeno no está bien, va a ser una cicatriz y por lo tanto no va a ser un tejido funcional. Acá podemos ver, por ejemplo, la epidermis, los queratinocitos. Estas son lesiones dermatológicas de piel en que evaluamos que la matriz extracelular está formada por colágeno, elastina y fibroblastos. Si yo esta cicatriz es, por ejemplo, por segunda intención, toda esta elastina y colágeno se va a ver afectado y por lo tanto esta piel no se va a poder ni estirar ni se va a poder contraer. O sea, va a ser una piel afuncional. El colágeno es la proteína más abundante y esencial para la integridad de todos de todo el organismo. Tiene que ver, ya saben, con la parte de la piel, pero también con la parte ósea, con la parte articular, con la parte de los órganos, tiene que ver con todo. Por lo tanto, es sumamente importante. Y es así que se han descubierto miles de colágenos. El colágeno, dependiendo del tipo que usted está hablando, va a ser la función que va a tener. El colágeno 1, por ejemplo, tiene que ver con la tensión. El colágeno 2 con la presión. El colágeno 4, que es súper importante, va a formar la malla donde se forma la fibrina, por ejemplo. Y hay colágenos que no tienen ninguna función, como los del huevo, que no recuerdo cuál era, el 13 parece. Y sigue hasta acá. El 13, que es el colágeno de la cáscara de huevo. Hay una serie de colágenos que, dependiendo de lo que sean, va a ser la función que van a tener. La elastina, como dice su nombre, es muy importante en la matriz extracelular porque tiene que ver con la elasticidad. Pero aquí no solamente lo piensen en la piel, piénsenlo también en el útero, en el cartílago. No estamos hablando solamente que la piel se estira o no. En el útero, si tienen un útero que tiene problemas de la elastina, ese útero no se va a aumentar de tamaño y va a tener problemas de aborto, por ejemplo, que también puede ocurrir. Las perras que usted hace cesárea, las siguientes preñez, generalmente no es tan fácil que queden preñadas. Y eso muchas veces tiene que ver con la cicatriz que se formó, en que la elastina está afectada y por lo tanto no se forma bien el embrión en esa zona. Profesor, ¿y estos órganos humanos que a uno le hacen una... No, gracias. Una cesárea, de ahí siempre hay que seguir haciendo cesárea? Lo que pasa es que en el humano, cuando hace la cesárea, ¿por qué es que siempre hay que hacer la cesárea? Porque efectivamente usted tiene alterado la señalización hormonal. Entonces no se libera tanta oxitocina y no hay una buena contracción del útero. Pero eso no es tan así. Pero esa es la explicación. ¿Por qué le dicen a usted que tiene que hacer siempre cesárea? Porque como hizo la cicatriz, en la cicatriz es un tejido funcional. Entonces no liberó muy bien. Primero, no estimula la liberación de oxitocina por parte de la neurohipófisis. Y segundo, los tejidos, como estamos diciendo ahora, que son cicatriciales, no tienen una buena elastina ni un buen colágeno para generar la extensión y la contracción posterior para el parto. Pero yo le diría, en perras, usted hace cesárea y después no la salen igual sola. Yo no quiero hacer tan así por si acaso. Pero es que son cosas distintas. Entonces, la matriz extracelular está formada por colágeno, fibronectina, los proteoglicanos y los
las glucoproteínas. La reparación tiene que ver con la regeneración y formación de la cicatriz. Principalmente se va a dar cuando se deposita el colágeno y cuando se forma la matriz extracelular, que es lo que hablamos ahora. Para saber cómo va a ser una cicatrización, tienen distintos factores que tenemos que evaluar para saber si va a ser buena, mala, bien, alta, primera extensión, segunda extensión. Y esos factores son el lugar de la cicatriz. Es distinto a una cicatriz en el ojo, en que nunca va a cicatrizar bien, a una cicatriz en la mano, a la edad que usted tenga, todo eso es distinto. El tamaño, súper importante, ya que si es muy grande, se va a formar una cicatriz por segunda extensión. Diabetes, ya que la diabetes predispone a una afección microvascular, por lo tanto, al haber una afección microvascular, no hay una buena irrigación y hay necrosis de la cicatrización. Infecciones, porque la infección lo mismo, disminuye la parte vascular de la irrigación de la cicatriz. La forma, evidente, si es redondo, no va a cicatrizar como si es lineal, porque no se juntan las puntas. Y la obesidad tiene que ver principalmente con la resistencia a la insulina. Entonces la etapa de las cicatrizaciones va a ser la inflamación primero, después ocurre lo que se conoce como angiogenia o angiogénesis, que es la aparición de nuevos vasos sanguíneos en la zona. Posteriormente hay proliferación de los fibroblastos, después se forma la cicatriz y terminamos remodelando la cicatriz o el tejido conectivo. O sea, partimos formando una cicatriz y después la remodelamos. Acá pueden ver, transcurridos los días, cuánto más o menos va a demorar una cicatriz en piel, no en hueso, en eliminarse. Puede demorar hasta 14 días la parte de maduración. Partimos con una parte de inflamación en que se forma el coágulo, que es la primera parte que vimos de la clase. Posteriormente hay proliferación de tejido, se forma un tejido de granulación y termina con la maduración, donde ocurre el depósito del colágeno, y cuando deposita el colágeno ya es una matriz firme en la herida. Por lo tanto, ya estamos más seguros de que no se va a volver a abrir. Y ahí esto puede pasar hasta 14 días. En hueso, 21 días en adelante. Acá tenemos ejemplo de angiogénesis. Angiogénesis tiene que ver, como dijimos recién, con la formación de nuevos vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá, de un vaso sanguíneo preexistente, pueden aparecer miles de vasos. Si esto fuera la piel, yo le digo, mira, aquí se hizo una laceración de piel, viene de una arteria principal y se van a formar varios vasos sanguíneos pequeños. Si estamos hablando de hueso, el hueso, recuerden que, por ejemplo, tiene una médula con irrigación sanguínea. No piensen que es solo mineral. Entonces, esta médula, si hay una fractura, va a formar nuevos vasos sanguíneos. No se forma a partir de otro. ¿No es un proceso inflamatorio donde hay una presión hidrostática aumentada? ¿Influye en la angiogénesis? ¿De qué manera? O sea, ¿se puede generar el vaso sanguíneo de todas maneras? No, usted tiene razón. Si tiene la presión aumentada, generalmente eso impide, pero impide por las partes anteriores, porque estamos hablando primero de la formación del coágulo, ¿no es cierto? Claro. Si usted mantiene una presión hidrostática muy alta, impide la formación del coágulo. Eso impide la señalización para que se forme nuevo vaso sanguíneo. La angiogénesis es una parte más tardía después de la formación del coágulo, no es al tiro. Entonces usted tiene que tener un coágulo formado, un coágulo hecho, y a partir de eso produce la angiogénesis. Entonces con la aumento de presión hidrostática, eso no va a ocurrir, porque estamos eliminando la primera fase de la hemostasis, que es la vasoconstricción. Está haciendo lo contrario, está aumentando. Por eso cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con hemorragia masiva, uno tiene cuidado con la cantidad de fluidos que pasa, porque si no, no forman los coágulos. Pero la angiogénesis viene después. Entonces, como no se forma el coágulo, no se forma la angiogénesis tampoco. Tiene que ver con eso. El coágulo, ya lo dijimos, permite detener la hemorragia, pero va a ser el andamiaje para que lleguen las otras proteínas y formen la matriz extracelular, y así también después se forme la remodelación de la lesión. El tejido de granulación va a ocurrir después de las primeras 72 horas,
ya que recuerden cuando hablamos de inflamación aguda, dijimos que la inflamación aguda era las primeras 72 horas, ¿no es cierto? Pregunta a prueba. Las primeras 72 horas es la inflamación aguda, después de eso ocurre la crónica, por lo tanto antes de eso se forma el tejido, o sea, ahí se forma el tejido de granulación y comienza la reparación. A los 5 a 7 días, ahí es cuando ya vamos a ver el tejido de granulación propiamente tal. Aquí estamos viendo de que la proliferación celular ocurre después de cambiar el neutrófilo por el macrófago, y esto va a ocurrir cuando tenemos la inflamación crónica después de las 72 horas en general. Entonces la cicatriz va a aparecer, bueno, después de la segunda semana, como vimos, ocurre la maduración en el día 14. Entonces ahí, cuando llega el colágeno, ya no va a haber un infiltrado inflamatorio. Por lo tanto, en ese momento es cuando la cicatriz va a empezar a desaparecer, ¿ya? O a absorberse, puede decir, o a eliminar. Entonces, eso va a ocurrir después de la segunda semana, posterior al aumento de la cantidad de colágeno. Ahí va a ocurrir una contracción de la herida. No, acabamos de hablar de los... Ya, lo vamos a explicar así que es más fácil. Acá vamos a hacer un resumen y después esto lo vamos a explicar cuando hablemos de cicatrización primaria y secundaria. La fase de la reparación, entonces, vamos a tener primero la hemostasis, que es la formación del coágulo. Después va a haber una fase inflamatoria, que llegan todas las células inflamatorias, que la atrajo tanto las plaquetas como el sistema inflamatorio. Después va a haber una proliferación de tejido y terminamos con una remodelación. La cicatrización ósea no la voy a ver ahora porque vamos a hacer una clase de cicatrización ósea entera. Entonces ahí vamos a ver cicatrización ósea, ¿ya? Ahora, lo único que les voy a comentar es que en la cicatrización ósea se forman los callos primarios y secundarios, y ahí cuando hablamos del callo blando y el callo duro. Y esto va a tardar más o menos unas 3 semanas en formar el callo óseo. Por lo tanto, cuando ustedes evalúen una fractura, tienen que evaluarla siempre después de la 3ª semana. Esto, como les decía, lo vamos a ver cuando hagamos la clase de fracturas y cicatrización ósea. Ahí vamos a andar, Antonio. Esto es lo que vamos a ver ahora, que son los tipos de cicatrización, que existen 3 tipos: primario, secundario o terciario. La cicatrización primaria es la clásica que ustedes conocen, que es la cicatrización por primera intención. Esta cicatrización va a ocurrir siempre que la separación de la herida de la piel sea pequeña y estén juntos esos bordes y esos bordes estén sanos. Si eso no ocurre, no va a cicatrizar por primera intención. Entonces, son heridas pequeñas y principalmente la van a ver cuando tengan incisiones quirúrgicas. Si usted corta la piel y después sutura, va a cicatrizar por primera. No debería generar cicatriz esa herida. Acá tenemos un ejemplo de cicatrización por primera intención. Por ejemplo, acá cortaron, suturaron, dejaron los bordes unidos y cicatrizó sin problema. Acá es también por primera intención, pero no fue una laceración completa, y suturó arriba, al medio y cerró por primera intención. Esto lo vamos a hacer en el práctico el primer práctico, o segundo, el segundo, que es de suturas y cicatrización. La cicatrización por segunda intención ocurre por heridas amplias. Si usted tiene una herida amplia, esa herida, como no tiene los bordes juntos, va a formar un tejido de granulación que va a ir desde la profundidad hacia afuera. Esta es la clásica lesión que se forma en las costras. Usted tiene una costra y por dentro está creciendo el tejido hacia afuera. Entonces la vamos a ver principalmente con lesiones amplias, y en esta lesión, que es la de segunda intención, es donde vamos a tener el tejido de granulación. O sea, aquí usted va a tener un tejido granular. Y la de tercera intención es una cicatrización que va a ocurrir usted tiene una lesión tan grande, por ejemplo, una lesión en que se cortó
casi el brazo completo. Se abrió. Esa lesión usted no puede suturarla porque es muy amplia. Entonces lo que usted hace es que va a juntar los bordes, pero no los va a abrir completamente. Esas son las típicas lesiones, por ejemplo, por quemadura de los perros. Se queman, tienen que sacar toda esa costra y queda así, redondo. ¿Qué hace usted? Usted junta los bordes y lo que quedó al medio tiene que ser pequeño para que cicatrice por segunda intención. Eso se llama cicatrización terciaria, que es una mezcla entre la primera y la segunda. La primera es porque, por ejemplo, si ven el ejemplo de acá abajo, usted tiene una herida tan grande que usted la unieron un poco por segunda y tuvo una cicatrización buena, pero no va a ser completa porque es mucho el tejido afectado. ¿Ya? Eso se llama por tercera intención. Terminamos súper bien. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte? Nada, ¿no es cierto? No,